Archivos Digital Comics Juniors presenta Archivos Motorsport y Aviones. El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Hoy les ofrecemos en Archivos Motorsport y Aviones existen los óvalos en Europa. Te presento 5 casos específicos. Saludos a todos ustedes, nuestros seguidores de nuestro canal de Archivos Motorsport y Aviones en una nueva temporada. En esta ocasión vamos a hablar de 5 casos en los cuales en Europa se han competido en algunos autódromos de los cuales son óvalos y que quizás anteceden al tipo de circuito favorito de los norteamericanos en hacer en NASCAR e incluso en la IndyCar. Sin embargo, en esta ocasión nos dirigiremos a Europa, en donde han existido estos casos excepcionales donde se ha competido el automovilismo en el pasado. Sin más, comencemos. Antes que nada, hay que aclarar que cuando vayamos a hablar de estos óvalos, en algunas ocasiones, algunos de estos autódromos, de alguna manera, con el tiempo, algunos llegaron a sobrevivir. Estos casos en particular terminaron teniendo algún tipo de transformación, cambiando su configuración original de óvalo. Por lo tanto, solo nos limitaremos a contar las historias directamente relacionadas con la parte del óvalo y cómo evolucionaron en su momento y hasta qué momento desaparecieron o si de alguna manera se han mantenido hasta hoy en día. Bueno, hoy tenemos que hablar justamente el número 1, que es el caso del Autódromo Six Terramar, que fue un antiguo circuito de carreras situado en el pequeño pueblo de Rocamar, en Saper-de-Rives, cerca de Six, en Barcelona, Cataluña, España. Este había sido construido en el año de 1923 durante 300 días consecutivos, casi consecutivos, y fue uno de los primeros circuitos de carreras del mundo. En ese momento, por lo tanto, en Europa solo tenía 2 pistas de carreras de este tipo, Brooklands y Monza, y de las cuales hablaremos más adelante, y obviamente estaba Estados Unidos, que solo tenía a la Indianapolis Motor Speedway. Aunque esporádicamente se habían celebrado carreras menores en el circuito durante la década de los años 50, con el tiempo fue abandonado en gran medida después de la temporada inaugural en el año de 1923. Actualmente solo se ha utilizado como el telón de fondo para una selección de anuncios de automóviles, una salida del Grand Tour y una granja de pollos. La historia de Terramar fue una de las joyas nacidas de la creación y el desarrollo de la urbanización de la región de Terramar en Sitges, impulsada por el industrial sabadellense Francesc Armengol. Terramar fue una innovadora ciudad jardín inspirada en el modelo urbano y cultural de Niza y de Costa Azul, un lugar de descanso en primera línea del mar, con grandes espacios verdes, con villas y edificios señoriales y una serie de servicios complementarios acordes con los parámetros sociales y culturales de la época. Terramar en su conjunto fue una de las mayores expresiones del noventismo de la Cataluña de aquella época, con orden, urbanidad, calidad y retorno a las formas clásicas. El autódromo fue uno de estos servicios incorporados al proyecto Terramar, como fue también y que fue exactamente un casino que finalmente no se había llevado a cabo, junto con un hotel, los jardines noventistas o años más tarde el famoso proyecto de un club de golf. Estas instalaciones complementaron los palacetes construidos a lo largo del paseo marítimo de Sitges en el año de 1919, con edificios diseñados por los arquitectos Josep María Martino, Miguel Utrillo, Josep Renom y Josep Artigas. El proyecto de urbanización tuvo también una dimensión cultural que dejó reflejada la revista Terramar, publicada entre 1919 y 1921 por el dinamizador cultural Josep Carbonell Jenner, que también impulsó otras cabeceras relevantes de la época como Monitor y Amigo de las Artes. Esto fue justamente en la publicación que se hizo entre 1926 a 1929. El propio Francesc Armengol fue uno de los impulsores de la construcción del autódromo en el año de 1923, en pleno proceso de desarrollo de la ciudad jardín, del que fue director regente durante los primeros años de existencia de Terramar. El circuito de carreras debía dar respuesta al creciente interés por las actividades del mundo motor, apareciendo en principios del siglo XX. Construido en tan solo 300 días y con un coste de 4 millones de pesetas de aquella época, el autódromo, como dicen su lenguaje catalán, contó con la participación de 2 arquitectos, Josep María Martino, que ya me hemos mencionado, para las tribunas y el mercado, y Jaume Meses y Fosas, que fue el autor del proyecto del autódromo. El director fue Frederic Frick Armengué,
La junta directiva estaba presidida por Joan Vicky Pont, que había sido disputado en Cortes en 1919 y 1920 y que posteriormente sería el alcalde de dicha ciudad de Barcelona en el año 1935. El autódromo, o autódromo, como lo quieran expresar si se en catalán o en español, contaba con una comisión de honor que presidía el duque de Alba, entonces presidente de la Real Automóvil Club de España. La zona donde se decidió construir el autódromo era conocido como Mas Clot, en referencia al Clot de Delfrance del edificio del siglo XVIII que domina la zona. La superficie de unas 25 hectáreas estaba situada dentro del término municipal de Saint-Père-de-Ribes, junto al Sitges y la urbanización de Terramar. Según la escritura de adquisición de la finca, estuvo registrada ante el notario de Villa Ille-la-Troupe, el terreno prácticamente de la casa, un campo para animales de campo y una viña, junto a un bosque con toneles y tinas, prensas, tuberías y otros recipientes y muebles, a excepción de los colonos y recuerdos familiares existentes en aquel lugar. El proyecto diseñado por los arquitectos se preveía, además del circuito, la construcción de 2 pistas de menor tamaño, para una de caballos y otra para motos, así como un campo de fútbol y un campo para el aterrizaje de aeronaves, que se pensó más tarde que se convertiría en un campo de golf. La presentación de las obras se celebró el 17 de septiembre de 1922 con una amplia representación social, cultural y económica de Sitges en Saint-Père-Ribes y Barcelona. Incluso fue invitado al propio rey Alfonso XIII, pero delegó la representación en el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, Marqués de Estrella. Cuanto a competiciones automovilísticas se refiere, tenemos que ir a la ceremonia de apertura que se celebró el 28 de octubre de 1923. El primer evento fue para autos de Gran Premio de 2 litros y fue ganado por el piloto Albert Diu en un Sub-Beam, derrotando al conde Luis Sobrowski en un Miller con una velocidad promedio ganadora de 96,91 millas por hora, es decir, unos 155,96 kilómetros por hora. No se entregó ningún premio en aquel momento en premio monetario. Los sobrecostes de construcción impagos hicieron que los constructores se apoderaran de los ingresos de la carrera, dejando a los organizadores sin dinero para pagar a los pilotos. Como resultado, se prohibió a la pista albergar carreras internacionales nuevamente. Los pilotos también se habían quejado de la entrada y la salida de los peraltes, alegando que la transición de la recta peralte y viceversa estaba mal diseñada. El Automóvil Club de Cataluña y la Peña-Ring continuaron celebrando carreras locales en 1925 con poco éxito. Las obras duraron apenas tan solo 300 días después de su inauguración y se celebraría el 28 de octubre de 1923 con la asistencia del infante Alfonso de Borbón en representación de la Casa Real. A pesar de la fuerte lluvia que cayó aquel día, los actos inaugurales congregaron a miles de personas que llegaron hasta Sitges y al propio circuito. Tras los actos inaugurales se celebró la primera carrera ganada por Alberto Diu con su Zumbi, que hizo un recorrido marcado entre 2 horas 48 minutos y 5 segundos a una media de velocidad de 142 km por hora. Diu recibió 5 trofeos: la Copa del Rey, la Copa Embajador de Italia, la Copa Omnium, la Copa Reis y la Copa del Circuito de Liceu. Durante los días siguientes también se celebraron otras carreras, tanto de motos como de otro tipo de vehículos. La gran expectación que suscitó la inauguración, que se vio que, sin embargo, inmediatamente fue afectada por los problemas económicos provocados por la empresa constructora, que no consiguió reunir el capital necesario para cubrir los costes de construcción. No obstante, los años siguientes se siguieron celebrando otro tipo de carreras, como el Campeonato de España de Motociclismo, organizado por el Real Moto Club de Cataluña en 1925, y al que acudieron Alfonso XIII, el presidente del gobierno, el dictador Miguel Primo de Rivera, y en el mismo año de 1925 se llevaron a cabo otras carreras, como la organizada por Peña-Ring, donde se presentó por primera vez a un Bugatti, la carrera de 10 kilómetros organizada por el RACC y la propia Peña-Ring, y la carrera de 80 vueltas al circuito promovida por el Club Velocipedic de Sabadell. El RAC o RACC y la Peña-Ring repitieron carreras en los siguientes meses, tanto en el mes de noviembre de 1925 como en enero de 1926.
En diciembre de ese año se celebró el premio Styx y la primavera de 1927 se celebraron los torneos de motociclismo en las categorías de 250, 350 y 500 centímetros cúbicos, convocados de nuevo por la Peña Ring, que organizó una segunda edición en la primavera de 1929. Sin embargo, a pesar de los intentos por llevar mejores eventos deportivos automovilísticos, el circuito tuvo sus propios problemas económicos, lo que hizo que en 1929 el Estado se apoderara de las fincas de Mandels, Fries y Claude Decidus y posteriormente de todo el circuito. Al año siguiente el corredor checoslovaco Edgar de Moravitz y Frank se hizo cargo de la propiedad con el objetivo de reactivar el circuito una vez más y dar servicio al mundo del motor. De Moravitz levantó un edificio en el interior del recinto que se convirtió en una fábrica de pistones de la marca Champion. También se construyeron piezas para la marca Circuit National. En agosto de 1931 el autódromo volvió a la actividad con diversas pruebas de velocidad como la competición entre un vehículo y una avioneta y vuelos acrobáticos. En los meses subsiguientes se celebraron nuevas pruebas como la Copa de Pascua de 1932, las carreras de motos de ciclismo y de aviación organizadas por el Club Aéreo de Cataluña. Entre noviembre del 33 al 36, sin embargo, no se celebraba ninguna carrera en aquel recinto. Ya en mayo de 1936 se programó una exposición automovilística, pero no terminó celebrándose al final. El estallido de la Guerra Civil Española y dos meses después paralizó la actividad del autódromo. Durante el conflicto, el circuito albergó un centro de reclutamiento militar. Tras la guerra, la crítica situación económica y social del país hizo imposible la reactivación de las instalaciones. Además de la creciente capacidad de los nuevos vehículos, supuso un obstáculo de las carreras del circuito, que presentaba fuertes desniveles, suponían un peligro cuando aumentaba la velocidad en los peligrosos peraltes. A la muerte de Edgar de Moravitz en 1945, su viuda y sus hijos vendieron la propiedad a Dolors de Nadal de Linares. En los años siguientes el circuito fue objeto de varias operaciones de venta y pasó por manos de Miguel de Soler y Elías en el año 1949, Margarita de Urdaneta y Gil en 1952 y María Teresa Lloret de Cere en 1956. Años la vida del circuito era prácticamente inexistente, aunque acogió algunos eventos esporádicos como la etapa de la Vuelta Ciclística a Cataluña en el año 1954, una sesión de la Vuelta a Cataluña en coche en 1955 o una competición motociclística organizada por la Peña Maricel y la Motoclub Styx de 1955. En aquella época, los interiores de la pista albergaban una instalación de granjas avícolas y el recinto cambió su orientación hacia la actividad agrícola. Las instalaciones empezaron a sufrir un paulatino abandono y la pista también se vio dañada por el paso de camiones que accedían al interior para transportar mercancías avícolas. Este uso se mantuvo hasta los años 80, fue redescubierta por el canadiense Peter Schomer en los años 90 y su plan era construir en la propiedad un motorsport resort. Poco tiempo después, el espacio bajo las gradas acogió durante varios meses al año la construcción de las carrozas del carnaval de la sociedad recreativa El Retiro de Styx, hasta que en 2001 el ayuntamiento de la localidad decidió construir la carrocería de los vehículos del polígono industrial de Proyes. En 2009 se limpió la pista y se realizaron unas mínimas adaptaciones, lo que dio pie a que algunas marcas de coches realizasen pruebas corporativas, presentaciones de vehículos y rodajes en spots publicitarios. El expiloto de carreras de Fórmula 1 Margine en el año 2005, el ex campeón de rally Carlos Sainz Sr. en 2013 y el ex campeón de MotoGP Jorge Lorenzo en el 2013 han protagonizado diversas pruebas, así como las marcas Seat, Peugeot y Aston Martin, que han celebrado diversos eventos, pruebas y presentaciones. En 2012, Carlos Sainz Sr. estableció un récord de vuelta de 0.42.600 segundos milésimas con un Audi R8 LMS durante el rodaje de un video promocional para la escudería o marca de bebidas energizantes Red Bull. En 2018, el periodista de automovilismo británico Jeremy Clarkson, mientras presentaba la serie de Amazon Prime The Grand Tour, y sus coanfitriones James May y Richard Hammond aprovecharon una visita en España para experimentar la desafiante y empinada pista del autódromo. La increíble pendiente fue suficiente como para hacer que Clarkson y May estallaran en un típico ataque de improverbios y que Hammond comenzase a hacer ruidos chirriantes. Se sabe que en el futuro se había pensado originalmente desde 2016 para caer en un cambio a un tipo de circuito para caballos, y igualmente pues como tiene algunas reservas
forestales e incluso una parte que correspondía al antiguo centro de la granja de pollos. Es todo lo que queda hoy en día de ese circuito. El circuito del Gran Premio de España, que se celebró entre 1923 a 1955 en el autódromo, tiene una longitud de 1.2 millas, es decir, casi unos 2 kilómetros, para dar un giro de 2 vueltas dentro del óvalo. Obviamente la banca tiene un peralte de 66 grados según el valor máximo en cada esquina, y obviamente el récord le pertenece a Luis Sobolowski en un Miller 122 de 1923 en un gran premio que se corrió en dicha pista con 45 segundos .8 centésimas. El segundo circuito que vamos a hablar a continuación nos traslada a Gran Bretaña, más recientemente al circuito de Rockingham Motor Speedway, que fue un antiguo recinto de carreras de motores situado en el condado de Rockingham en la provincia de Northamptonshire en Inglaterra, justamente en el Reino Unido, cerca de la ciudad de Corby. Fue sede de carreras profesionales y de clubes, así como circuito de pruebas para días de pista, entrenamiento de piloto, exhibiciones y conferencias. Se había dicho de alguna manera que fue el circuito de carreras más rápido de Europa y fue el primer óvalo peraltado construido en Gran Bretaña desde el cierre de Brooklands en 1939, así como el óvalo antes mencionado en España. El recinto entró en la administración de 2017 y albergó su última carrera de autos en noviembre de 2018. En 2021, la corporación Constellation Automotive compró la instalación por 80 millones de libras. La construcción de Rockingham había comenzado a finales de 1999 y la reunión de inauguración estaba prevista para mayo de 2001. El Rockingham Motor Speedway se construyó en un terreno abandonado de la acería británica como un óvalo aperaltado con la intención de llevar carreras de óvalo estadounidenses al otro lado del Atlántico por primera vez en mucho tiempo. Se había aprovechado la oportunidad para utilizar el interior del circuito para otros circuitos. Tras casi 10 años de planificación y 23 meses de obras, Rockingham abrió sus puertas un lunes 15 de enero de 2001. La reina, de hecho, lo inauguró oficialmente el 26 de mayo de 2001. Después de la venta del lugar, Rockingham celebró una super despedida para conmemorar su último día como circuito de carreras el 24 de noviembre del 2018. El circuito terminó vendiéndose a Rockingham Automotive Limited, que utilizó las instalaciones para almacenamiento y la logística de vehículos. A mediados de 2021, el Constellation Automotive, propietaria de marcas como Cinch of Wiwi and Nicar, compró dicho sitio. Desde entonces, la marca de venta de coches online de Constellation Automotive Cinch ha utilizado el circuito para filmar contenido de YouTube, incluyendo reseñas de coches y desafíos de tiempos de vuelta titulados en su canal como Fast Lap. El editor de Cinch Motoring, Sam Sheehan, ha conducido coches que van desde el hatchback deportivo Hyundai i20N hasta un coche de pista homologado para circular por carretera producido por Spartan Motor Company. Sheehan ha utilizado el Spartan para establecer un récord de vuelta general en el circuito nacional de Rockingham el 26 de mayo de 2023, superando el tiempo más rápido anterior del 1:14:20 establecido por el prototipo Palmer Jaguar JP1 por 5 centésimas de segundo. Hay que decir que este circuito originalmente se hizo para la competición de carreras conocidas como la Kart World Championship Series, que obviamente formó parte de la historia de la IndyCar entre 2001 a 2002, y obviamente después se harían carreras de las categorías inferiores en su circuito, en sus variantes del circuito internacional y nacional interior, que obviamente se compitió carreras como la Fórmula 3, la Fórmula 4, etc. Se sabe que el óvalo al menos estuvo abierto por lo menos 18 años. Asimismo, se sabe que este circuito ha albergado a la BTCC, o sea, el Campeonato Británico de Turismos, al GT británico, al BRDC de la Fórmula 3 y la ASCAR como una variante de la serie NASCAR europea que se corrió, así como la Euroboss. Este óvalo tiene un diámetro de 2,3 kilómetros, asimismo con 4 curvas, con un peralte de 3,5 hasta 7,9 grados. Tiene el récord de vuelta de 0.25-217 milésimas con una velocidad de 339,803 km por hora, proporcionada por el piloto de carreras estadounidense Jimmy Vasser en su Lola
B000 de la Fórmula Kart. Asimismo, tiene otras longitudes específicas que no hablaremos de casualidad porque solo nos estamos encargando de lo respectivo al óvalo. Asimismo, el Rockingham tenía 13 configuraciones de pista que podían usarse para cualquier cosa, desde turismos hasta motocicletas y coches de rally. Este circuito está dominado por el Rockingham Building, un edificio de tribunas con una estructura de acero y frente de vidrio con capacidad para 6.280 personas, que contenía suites, oficinas, bares y cocinas, y por 4 tribunas. El conjunto, el edificio y las tribunas ofrecían una capacidad total de asientos para 52.000 personas. Se accedía al complejo de boxes y al paddock interior del Rockingham Building a través de 2 túneles peatonales hasta una zona de observación para espectadores en la parte superior de los garajes de boxes, tal como un circuito tradicional europeo. Pero en lo que respecta a nuestro óvalo, el circuito óvalo peraltado de estilo americano de unos 2,3 kilómetros tenía 18,3 de ancho y un ángulo de inclinación máximo de 7 grados y estaba compuesto por 4 curvas muy diferenciadas. El óvalo de Rockingham era el único en el Reino Unido y uno de los 2 únicos autódromos en Europa, junto al Lauchring, que hablaremos más adelante. El circuito oval también podía convertirse en un trazado de circuito para eventos, colocando chicanes y curvas temporales tanto en el área principal como en el área de plataforma del circuito. A principios de septiembre de 2001, la Champ Car, o sea la Kart o la IndyCar de la época, recordemos que esto fue en la época de la división de la serie, cuando una se llamaba IndyCar Series o IRL y la Kart World Championship Series o Champ Car, donde surtió para las competencias de carreras ovales de las 500 millas de Alemania en el caso de Lauchring y obviamente las 500 de Rockingham durante las rondas de la temporada 2001 y 2002 de la FedEx Championship, de la serie Kart, de la Championship Auto Racing Teams. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y el posterior cierre de los espacios aéreos, pero con la mayor parte del equipo profesional ya en Europa continental, las primeras 500 millas de Alemania se celebraron en circunstancias difíciles, pero en el clima inestable y un grave accidente de Alex Zanardi tampoco ayudaron para que el evento en el caso de Rockingham fuera exitoso. La ronda británica finalmente se celebraba los fines de semana del 20 al 22 de septiembre, también estaba en peligro. Sin embargo, la logística se resolvió y muchos de los equipos se quitaron los logotipos de los patrocinadores de las libres como muestra respecto a las víctimas de los ataques del 9/11. La distancia de la carrera también se acortó a 300 kilómetros. La victoria fue arrebatada a la salida de la cuarta curva de la penúltima vuelta por Gilles de Ferran, conducido por un vehículo del Reynard 01i con motor Honda del Marlboro Team Penske a una velocidad promedio de carrera de unos 246,89 km por hora, seguido de Kenny Bragg al volante de un Lola Ford Cosworth B100 del Team Rehal y luego del Lola Toyota de Newman Haas Racing conducido por Cristiano D'Amata. La vuelta más rápida y por tanto el récord absoluto de vuelta fue establecido por Patrick Carpentier con 25,551 segundos con una velocidad promedio de 338,91 km por hora con el equipo de Player Forsyth Racing Reynard Cosworth. Carpentier se convirtió en el primer canadiense en tener el récord absoluto de una vuelta en un circuito inglés. La serie con sede de Estados Unidos regresó en septiembre de 2002. Esta fue la última vez que los Champ Car o la Fórmula Car o la IndyCar, como lo quieran llamar, porque recuerden que esto es lo que yo especificaba, que era la época de la división de las dos series. Cuando corrieron en estas instalaciones, la carrera se había desarrollado a lo largo de la distancia completa de 500 kilómetros y el escocés Dario Franchitti tomó la bandera a cuadros con su Team Cool Green Lola Honda, que fue en el 2002, superando a Cristiano D'Amata solo con 0,986 milésimas de segundo. Bueno, también hay que decir que tuvo una variante para las competencias de superdeportivos internacionales que ya hemos hablado y obviamente otras variantes para carreras nacionales. Obviamente los récords de vuelta corresponden a los que ya hemos mencionado, entre ellos también hay que decir que hay un récord de vuelta no oficial para el óvalo establecido por Tony Kanaan en 24,7 milésimas de segundo con el Lola B01/00 Champ Car el 22 de septiembre de 2001 con una velocidad media de 215,397 millas por hora, es decir, unos 346,648 km por hora.
Asimismo, Rockingham fue el primer óvalo aperaltado construido especialmente en el Reino Unido desde el extinto óvalo de Brooklands, que también hablaremos más adelante, en 1907. Este tuvo una capacidad para 52.000 personas y contaría tanto con un óvalo como un circuito de carreras. Los récords oficiales de vuelta de la carrera más rápidos son los siguientes. Incluso se llegó a tener el ya mencionado récord de Jimmy Vasser, hay un récord de Ben Collins, obviamente con tiempo de 34.75 milésimas, y uno de camionetas con 40 segundos y 3,91 milésimas de Michael Smith. Bueno, esos son como las otras categorías, donde en el caso de Ben Collins fue en la categoría de la ASCAR, como una especie de Stock Car tipo NASCAR, obviamente hoy es lo que hoy se conoce como la Euro NASCAR, y asimismo una carrera de camionetas en el Rockingham en el año 2009. De resto pues son otros récords, pero que no venimos al caso. En cuanto a las competencias en el óvalo, justamente con las categorías de Stock Car desde 2001 a 2007, Rockingham organizó y financió las carreras Stock Car al estilo americano en el óvalo. Originalmente se conocía dicha categoría como ASCAR. La serie terminó cambiando el nombre de Dice of Thunder y luego SCSA, Stock Car Speed Association, antes de cambiar a su nombre MAC Tours V8 Trophy para su última temporada en 2007. Claro está que esa NASCAR terminó obviamente convirtiéndose en el germen de lo que sería la Euro NASCAR en Europa. Todos los coches eran variantes británicas de chasis americanos de ASA National Tour de Hub Racing, que corrían con las carrocerías de Ford, Chevrolet y Pontiac, debido a que estos recibían asesoramiento obviamente y patrocinio de alguna manera simbólica de la propia serie NASCAR. Un cambio de propietario del circuito en 2006 supuso el fin de la promoción y la financiación de la serie, y las bajas parrillas de salida en 2007 llevaron al club organizador BRSCC a fusionarla con una serie de circuitos, y finalmente la desaparición de ambos campeonatos antes de la final que tuvo en el 2008. El tercer óvalo que vamos a hablar justamente es el Lausitzring Ring, formalmente conocido como el DECRA Lausitzring Ring o Eurospeedway Lausitzring Rings por razones de propiedad. Es un circuito de carreras que está ubicado cerca de Kredwitz, una parroquia civil en Chipau, en el distrito de Oberspreewald-Lausitz, en el estado de Brandenburgo, en el noreste de Alemania, cerca de las fronteras con Polonia y la República Checa. Originalmente se llama Lausitzring, y ya que este se encuentra en la región de Lusacia, conocida como Lausitz en alemán, pero pasó a llamarse Eurospeedway Lausitz para una mejor comunicación internacional, lo que fue en las temporadas 2000 a 2010. El Eurospeedway, que es su apodo más común, se ha usado para carreras de motor desde el año 2000. Entre otras series, aparte del campeonato alemán de turismos, se ha llevado aquí anualmente. También se solía albergar el campeonato mundial de superbikes. El Lausitzring tiene una característica única en Europa continental. Es una pista de carreras que tiene varias configuraciones, especialmente la que fue inicialmente su proyección como pista de carreras oval de alta velocidad, como las que se utilizan en los Estados Unidos como la NASCAR o la IndyCar. Este posee un trióvalo de 3,256 kilómetros, es decir, unas 2, millas, similar al Pocono Raceway estadounidense. Se utilizó 2 veces entre 2001 y 2003 para carreras de la Fórmula Kart, es decir, la categoría secundaria de la IndyCar en la época de la división de la serie, justamente en monoplazas de ruedas abiertas, en lo que se llamaría el Gran Premio Alemán de las Hermann 500, ganadas por los pilotos Kenny Brack y Sebastian Bourdais, además de algunas carreras de la SCSA británica. En 2005 y 2006 el campeonato alemán de Fórmula 3 se celebró carreras en el óvalo con una velocidad media de vuelta por la pole position de 251,761 km por hora y una media de 228,931 km por hora. Asimismo hay que decir que para la capacidad en lo que respecta a espectadores oscila entre los 120.000 espectadores. Tienen un estándar de grado FIA número 2, apenas es uno de los circuitos, al menos en lo que corresponde a las otras configuraciones. Actualmente su dueño es DECRA Automóvil GmbH desde el 2017,
y lo opera una empresa de gestión conocida como el Eurospeedway GmbH. Obviamente su fundación como circuito fue desde el 17 de junio de 1998, casi hace más de 26 años, pero sin embargo fue abierto el 20 de agosto del 2000, casi hace 24 años. Asimismo, hay que decir que las únicas competencias que se han llegado a albergar, como repetíamos, el DTM en los circuitos mixtos, la Copa de Fórmula 3 de Austria entre 2003 hasta 2024. Anteriormente se llegó a hacer una válida del campeonato de Superbike del 2001 hasta el 2017, el campeonato mundial de Sidecar de 2001 a 2002, la Champ Car, que solamente se hicieron 2 ediciones, el campeonato europeo de carreras de camiones 2001-2002, el ADAC Masters de 2007 a 2022, el FIA GT en 2000, la 1GP en 2005, la F3 Euro Series del 2005 al 2009 y la World Series Nissan, es decir, la antigua By Renault, entre 2003 y 2004. Y también se disputaron alguna vez carreras stock car de la antigua ASCAR Racing Series, hoy conocida como la Euro Series NASCAR, ¿no? Bueno, la longitud del óvalo es de 3,2 kilómetros, casi unas 2, millas. Se logran dar 3 vueltas y con un peralte de un promedio de 5 a 7 grados. El récord de velocidad del óvalo es de Tony Kanaan en un chasis Reynolds 01i que fue llevado en el 2001 en la serie kart. Obviamente hay otras configuraciones que no nos encargaremos de hablar porque vamos a hablar específicamente de lo que es el óvalo. La historia en la antigua Alemania del Este comunista ya en 1986 había planeado convertir una de las enormes minas de carbón en cielo abierto en una pista de carreras. A finales de los años 90 se retomó esta idea para construir un sustituto del A-Bus, que por cierto en algún momento más adelante haremos un video específico sobre ese circuito. No lo hemos incluido en este top precisamente porque para la Fórmula 1, a pesar de que tenía una especie de concepción casi ovalada, de realmente lista del concepto que estamos hablando, porque se desempeñaba en un circuito que utiliza las vías públicas. En este caso no entra al caso. La construcción del Eurospeedway Lausitz o Laus Ring, como lo quieran llamar, comenzaría el 17 de junio de 1998. La instalación se inauguró oficialmente durante una competencia que se celebró en una ceremonia pública el 20 de agosto del año 2000. En el interior del trióvalo de alta velocidad hay una pista de carreras de carretera normal mixta para carreras de automóviles y motos que se utilizan para varias configuraciones de pista hasta aproximadamente los 4,562 kilómetros. Las tribunas alrededor del trióvalo tienen una capacidad de 120,000 personas, mientras que las enormes tribunas principales tienen 25,000 asientos y a diferencia de muchos circuitos, el circuito completo se puede ver desde la tribuna principal junto a las instalaciones de carreras. Hay un óvalo de pruebas con 2 largas rectas que conectan 2 curvas en forma de U con una pronunciación e inclinación. El óvalo de pruebas tiene una longitud de casi 5,8 kilómetros y cada una de sus 2 rectas mide aproximadamente 2,5 kilómetros. Es una especie de óvalo externo, pero que se conecta con el trióvalo principal, y asimismo de 2,5 kilómetros de longitud. Todas las pistas se pueden conectar para formar un circuito de carreras de resistencia de casi 12,030 kilómetros. Y obviamente, simplemente que hasta ahora esa opción nunca se ha llegado a utilizar por completo, solamente se ha utilizado solo para pruebas de coches de calle y nunca como parte de un evento realmente importante. En el primer año de funcionamiento de este circuito, la instalación se produjeron 3 accidentes graves. Uno de ellos fue el 25 de abril de 2001, cuando el expiloto de Fórmula 1, Michele Alboreto, murió en el óvalo de pruebas tras chocar a gran velocidad debido a un fallo en uno de sus neumáticos. Alboreto estaba probando un Audi R8 en preparación para su participación a las 24 horas de Le Mans de 2001, pero poco más de una semana después, el 3 de mayo de 2001, un comisario de pista murió al ser atropellado por un coche de turismo durante una sesión de pruebas. Sin embargo, el tercer accidente grave
llegó a producirse el 15 de septiembre de 2001, cuando el trióvalo del recinto albergó el American Memorial 2001, como fue llamada la carrera Herman 500. Fue la primera carrera de la serie americana la kart en Europa, pero finalmente se vio eclipsada por el accidente en el que se vio involucrado el 2 veces campeón de la serie, Alexander Zanardi. Zanardi perdió el control de su coche en la salida de boxes después de una parada tardía para repostar por combustible, y el coche se deslizó hacia el trío óvalo, donde fue golpeado por un lateral por el coche de Alex Tagliani a toda velocidad. El impacto se separó la parte delantera del coche de Zanardi del resto y provocó que el conductor sufriera una amputación traumática en ambas piernas. Tagliani no resultó gravemente herido, ya que sufrió algunos hematomas como resultado del incidente terrible. El himno oficial del Euro Speedway es Speed Kings, que fue grabado por la veterana banda alemana del este Pudis en el año 2000. El último concierto de la banda alemana de hard rock Post tuvo lugar el 17 y 18 de junio de 2005 en el Eurospeedway Lausitz bajo el nombre de Vaya Go Dios, ante aproximadamente 120,000 espectadores. Bueno, eso se puede hablar al menos en algunos aspectos técnicos de lo que se celebró allí. Sin embargo, otras competencias que se celebrarían aparte de todas sería la ONU Grand Prix, aunque utilizando el circuito mixto. Asimismo, el Eurospeedway fue escenario de la sexta ronda del Campeonato Mundial de Red Bull Air Race del 2010, con dos últimos eventos del campeonato 2010 en ronda 7 y 8. A pesar de eso, fueron cancelados. La serie 2011 también fue cancelada y la serie sufrió una gran pausa general de 3 años antes de regresar finalmente en septiembre de 2016 y 2017. El 1 de noviembre de 2017 la instalación completa se vendió a la empresa, como les decía, de vehículos DEKRA, que anunció planes para modernizar y usarla como campo de pruebas para innovaciones de automóviles de carretera. En medio de temores de la compra que marcara el final del evento, los circuitos de carreras públicos en el circuito DEKRA anunció que no organizaría tales eventos, pero que compañías seguirían siendo bienvenidas a organizarlos y DEKRA les alquilaría el circuito para este propósito. El DTM seguiría organizando carreras en el circuito desde entonces. Sin embargo, a pesar de todo, se mantienen algunos eventos. El cuarto es el circuito de Brooklands. El circuito de Brooklands era un circuito de carreras, al mismo tiempo era un aeródromo que medía 2,7 millas, es decir, unos 453 kilómetros, que fue construido cerca de Weybridge en Surrey, Inglaterra, en el Reino Unido. Se inauguró en 1907 y fue el primer circuito de carreras de auto con peralte construido específicamente para tal fin, así como uno de los primeros aeródromos que sirvió en Gran Bretaña, que también se convirtió en el centro de fabricación para aviones y el más grande de Gran Bretaña en aquel tiempo, en 1918, produciendo aviones militares como el Wellington y aviones civiles como el Viscount y el BC-10. El circuito albergó su última carrera en el mes de agosto de 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, y hoy forma parte del Museo de Brooklands, un importante museo tanto de automovilismo como de aviación, además de ser la sede de eventos relacionados con coches antiguos, motocicletas y otros transportes. Este está ubicado en Surrey, Inglaterra, en el Reino Unido. Justamente en su momento de apertura llegó a tener una capacidad de 287,000 espectadores para las únicas carreras que se compitieron en el circuito. Fue abierto en el mes de octubre de 1906, sin embargo su primera competencia fue para el 17 de junio de 1907, ya completándose más de 117 años. Sin embargo, este sería cerrado, como ya les mencionaba, en agosto de 1939. Obviamente, el circuito tuvo varias referencias específicas. Un circuito externo que va de 1907 a 1939 era sobre una superficie de concreto con una longitud de 4,453 kilómetros y se lograba dar 3 vueltas con una banca en el peralte de 30 grados.
Asimismo, otras variantes era el circuito de Grand Prix entre 1926 a 1939, que era un poquito más corto, de una longitud de 4,2 kilómetros y obviamente tenía las mismas características anteriores. Asimismo, había un circuito de montaña que sirvió entre 1930 y 1935 de 1,8 kilómetros, uno para el circuito internacional de trofeos que se celebró en 1937-1939, que era incluso un poco más largo de lo normal, que era de 5,422 kilómetros. El circuito Chapel de 1937-1939, que redujo a un tamaño de 3,648 kilómetros. Asimismo, la historia del circuito de Brooklands fue una creación de Hugh Fortescue Locker King y fue el primer circuito de carreras de autos con peralte construido específicamente para carreras de coches con perantes construido específicamente para este fin en el mundo. Tras la ley de automóviles de 1903, Gran Bretaña quedó sujeta al límite de velocidad general de 32 km por hora en las vías públicas, en una época en la cual que casi el 50% de los automóviles nuevos del mundo se producían en Francia. Ya existía la preocupación de que la incipiente industria automovilística británica se viera obstaculizada por la incapacidad de realizar pruebas sostenidas a alta velocidad. King encargó al coronel Capper Love Holden de la Artillería Real que diseñara el circuito proyectado y las obras comenzaron en 1906. Los requisitos de velocidad y visibilidad para los espectadores llevaron a que la pista de Brooklands se construyera como un óvalo peraltado de 30 metros de ancho por 4,53 kilómetros de largo. El peralte, que tuvo unos 9,1 metros de altura en algunas zonas del óvalo, además del propio óvalo, se construyó una recta de llegada en lo que divide en dos, lo que aumentó la longitud de la pista a casi 3,369 millas, es decir, casi hasta los 5,422 kilómetros, de los cuales 2,012 kilómetros estaban peraltados. Podía albergar hasta 287,000 espectadores en su apogeo, pero debido a las complicaciones que suponía colocar asfalto en la pista en las regiones de las taludes y al coste de la instalación del asfalto de la pista, que se construyó con hormigón sin revestimiento, lo que obligó que algunas de las carreras que se hicieron en los últimos años diese lugar a un recorrido algo accidentado, ya que la superficie sufría asentamientos diferenciales con el paso del tiempo. A lo largo del centro de la pista discurría una línea negra de puntos conocida como la línea de 50 pies. Al cruzarla, teóricamente el piloto podía tomar las curvas peraltadas sin tener que recurrir a utilizar el volante. La pista se inauguró el 17 de junio de 1907 con un almuerzo al que asistieron la mayoría de los fabricantes de automóviles de Gran Bretaña. Al concluir el almuerzo, el señor Locking, en cuya propiedad se construyó la pista, nombró a Lord Montagu de Bellevue, a los Sirs Hugh Owen y Julian Walter Orr, secretario del Automóvil Club de Gran Bretaña e Irlanda, y al coronel Holden como los principales personas que permitieron que se construyera la pista. A esto se le siguió una inauguración informal de la pista con una procesión de 43 automóviles, y uno de ellos fue conducido por Charles Royce. El primer evento competitivo se celebró entre el 28 al 29 de junio, con 3 automóviles compitiendo para romper el récord mundial de distancia para recorrerlo en 24 horas. Y la primera reunión de carreras se celebró el 6 de julio, atrayendo a no más de 10,000 espectadores. Aparentemente, estos se inspiraron precisamente con el diseño de Brooklands para crear el Indianapolis Motor Speedway, cuando este se construyó poco tiempo después y permitiría su celebración de sus carreras inaugurales en agosto de 1909. Mientras tanto, también tenía un circuito de montaña. Este circuito de montaña de Brooklands era una pequeña sección de la pista que ofrecía una vuelta de 1,168 millas, es decir, unos 1,880 kilómetros de longitud, que iba desde Fork hasta la parte trasera de Members Hill y viceversa. Fue creado en 1930 utilizando barreras móviles. Asimismo,
se presentaron diferentes récords, entre ellos uno en el evento de 24 horas que se celebró el 28 y 29 de junio de 1907. 11 días después de la inauguración del circuito se celebró el primer evento automovilístico de 24 horas en el mundo, en el que Selwyn Edge condujo 3 coches Napier especialmente convertidos para competir en el circuito. En 1906 se había hecho una declaración de intenciones y Selwyn Edge se sometió a un programa de entrenamiento físico para prepararse para un evento de resistencia como este. Su vehículo, el 804, fue modificado en gran medida con el físico que le permitió adaptarse al mismo vehículo. Asimismo, este vehículo tenía un tanque de combustible especial, carrocería removida y parabrisas especial. Se utilizaron más de 300 lámparas de ferrocarril rojas para iluminar la pista durante la noche. Se utilizarían bengalas para marcar el límite superior de la pista. Edge condujo su coche durante toda la duración de la carrera, mientras que los conductores de los otros 2 coches, Henry C. Triton de A.F. Bromley y F. Draper de Frank Newton, adoptaron el enfoque más familiar en los turnos. Durante el evento, Edge cubrió una distancia de 1581 millas, es decir, unos 2.545,56 kilómetros, a una velocidad promedio de 65 millas por hora, es decir, unos 106,7 kilómetros por hora, superando cómodamente el récord existente de 1096,187 millas, es decir, unos 1764,142 kilómetros, establecido en el Indianapolis Motor Speedway en 1905. Durante varios años, hasta las mujeres no se les había permitido competir en las carreras en Gran Bretaña. A Dorothy Levitt, la principal conductora de SF Edge, se le negó la entrada a pesar de haber sido la primera mujer inglesa en competir en una carrera de automovilismo en 1903 y de poseer el récord mundial de velocidad de tierra femenino. Edge completaría los 2.545 kilómetros a una media de 106,6 kilómetros por hora, un récord que se mantuvo durante 17 años. La primera competencia estándar se celebraría la semana siguiente, el 6 de julio. Asimismo, hay récords para las carreras de 1 hora. George A. Staley rompió el récord de 1 hora en la pista de carreras de Brooklands con una motocicleta Slinger de 1912, convirtiéndose en el primer conductor de motocicletas de 350 centímetros cúbicos en cubrir más de 60 millas, es decir, 100 kilómetros en 1 hora. El récord mundial de la primera persona en recorrer las 100 millas en 1 hora lo estableció Percy R. Lambert en Brooklands el 15 de febrero de 1913, al volante de un Talbot de 4,5 con válvulas laterales. En realidad, terminó recorriendo 103 millas, es decir, unos 167,1 kilómetros en 60 minutos. En el Museo de Brooklands se puede ver una película contemporánea de sus hazañas en ese día. Asimismo, esta pista tuvo a la persona más joven en dar una vuelta en el circuito oval de Brooklands. Se cree que Ivy Cummings fue la persona más joven en completar una vuelta, cuando en 1913, a la edad aproximada de unos 11 o 12 años, puso en marcha el auto de su padre Sidney Cummings mientras observaba los aviones y condujo alrededor del circuito, aunque eso es algo muy curioso para la época. Un récord de distancia que ha sido cubierto en dicha competencia ha sido entre los meses de julio a agosto de 1929, donde Violet Cordery y su hermana menor Evelyn condujeron su Invicta de 4 plazas y 4,5 litros durante los 30.000 millas en menos de 30.000 minutos, aproximadamente 20 días y 20 horas, con un promedio de 61,57 millas por hora y obteniendo su segundo trofeo de igual de la Royal Automobile Club. Obviamente, la Primera Guerra Mundial hizo que Brooklands cerrara las puertas durante las épocas en las que se dio el gran conflicto y las carreras de coches durante la Primera Guerra Mundial cesaron. Fue requerido dicho circuito por el Ministerio de Guerra y continuó con su funcionamiento antes de la guerra como centro de entrenamiento de vuelo,
aunque ahora estaba bajo el control militar en aquel momento. Brooklands pronto se convirtió en un importante lugar para la construcción y suministro de aviones militares. Entre los años de entreguerra, las carreras de coches se reanudaron desde 1920 tras extensas reparaciones de la pista, y el Gran Premio de Carreras de Coches se estableció en Brooklands en 1926 por Henry C. Gray, después de que sus victorias en el Gran Premio de Francia de 1923 y el Gran Premio de San Sebastián, todos ganados por Sunbeam Racing Cars, que en varias manos tuvieron un gran éxito significativo en Brooklands, al año siguiente aumentaron el interés por el deporte motor en Gran Bretaña. Este primer Gran Premio británico fue ganado por Louis Wagner y Robert Senechal, compartiendo el volante en un Delash 155B. El segundo Gran Premio británico fue celebrado allí en 1927 y estos dos eventos dieron como resultado mejores instalaciones para Brooklands. En 1930, el Daily Herald ofreció un trofeo al piloto más rápido en un evento de Brooklands. En el primer año, Birkin y Cave Dunn compitieron, siendo el primero en un Bentley Blower Tourer y el segundo en un Sunbeam Tiger de 4 litros. Dunn ganó con una velocidad aproximada de unos 221,41 km por hora. En 1932 fue Birkin quien ganó conduciendo su Bentley Blower número 1 monoposto rojo, marcando al menos unas 222,03 km por hora. El récord de la pista se mantuvo durante 2 años antes de ser batido por John Cobb, conduciendo el Napier Rattleton de 24 litros, que tuvo el récord de vuelta de todos los tiempos, alrededor de unos 230,84 km por hora. En 1932, el Junior Car Club organizó la carrera británica de 1000 millas, que se celebró en 2 partes, los días 3 y 4. La carrera fue ganada por la señorita E. Winson y la señorita Joan Richmond, conduciendo un Riley Brooklands 9. A finales de la década de 1930, Brooklands también fue sede de los eventos de carreras de ciclistas, con salidas masivas organizadas por la Unión Nacional de Ciclistas como órgano rector de el deporte, la NCU, quien terminó prohibiendo tales eventos en las vías públicas. En 1939 se utilizó como locación para la película de Will High Ask the Policeman, un episodio de la novela Gudrun de Johannes B. James de 1936, tuvo lugar en la pista de carreras. Las carreras se detuvieron cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. El lugar se destinó a la producción de aviones militares en tiempos de guerra. Las bombas enemigas dañaron la pista y se abrió un nuevo camino de acceso a la fábrica de Hawker desde Oyster Lane y otros sectores que se cubrieron con hangares temporales prácticamente dispersos. Eso básicamente ha sucedido. Lo que se sabe es que simplemente el circuito, tras la guerra, quedó en malas condiciones y fue vendido a Vickers Armstrong en 1946 para continuar utilizándolo como fábrica de aviones, que sería su último destino. Ya después pasaría a ser parte del Museo de Brooklands, que fue abierto en 1987. De resto, siempre hay que decir que el circuito de carreras en Brooklands se celebraron entre el 16 y el 17 de junio del 2007, a pesar de que ya no se utilizaba para carreras. El Museo de Brooklands organizó varios eventos especiales para celebrar su centenario. Entre los eventos incluyeron el uso del Baffle Banking por primera vez en casi más de 70 años, una demostración de un coche de un Fórmula 1 de McLaren Mercedes conducido por Gary Puffett en colaboración con Mercedes-Benz The World, y una carrera de coches de slot de 24 horas para conmemorar el logro de el Edge de conducir durante 24 horas a esa velocidad media de más de 60 millas, es decir, unos 100 km por hora. Les recuerdo que las carreras del 2 son unas pistas en miniatura. De resto, pues lo que se conserva prácticamente es parte del antiguo emplazamiento tanto del aeropuerto como partes de la pista, y no tienen ningún uso salvo lo que ofrece el museo en este momento. En nuestro quinto
circuito oval, vamos a tener que referenciar a Italia y justamente al circuito de Monza, o mejor conocido como el Autódromo Nacional de Monza, o Autódromo Nazionale di Monza, que es una pista de carrera que en la actualidad mide unos 5,7 kilómetros cerca de la ciudad de Monza, al norte de Milán, en Italia. Esta fue construida en 1922. Fue el tercer circuito de carreras automovilísticos construido especialmente para el fin de este mundo de motor, después de Brooklands, Indianápolis y el más antiguo de Europa continental. Este es el evento más importante del circuito en el que se desarrolla el Gran Premio de Italia, con la excepción de la edición de 1980 en la Fórmula 1, cuando la pista cerró mientras se realizaron modernizaciones en su momento. La carrera se ha celebrado desde allí, desde 1949. El circuito también es conocido por ser el templo de la velocidad debido a sus largas rectas y curvas de alta velocidad. Construido en el parque de la Villa Real de Monza, es un entorno boscoso y el sitio tiene 3 pistas. La pista del Grand Prix, que es de 5,7 kilómetros, la pista Junior de 2,4 kilómetros y una pista oval, de la cual estaremos centrados, que es la de alta velocidad de unos 4,2 kilómetros, es decir, unas 2,6 millas, es decir, básicamente media milla más larga que Talladega, con peraltes pronunciados que quedó sin uso durante décadas y se había ido deteriorando con el paso del tiempo hasta que se restauraron en la década de 2010, más como por un gusto histórico para preservar la historia del circuito. Las principales características de la pista principal del Gran Premio incluyen la curva grande, la curva de Di Lesmo, la variante Ascari y la curva de Alboreto, anteriormente conocida como la parabólica, la curva de alta velocidad o curva grande que se encuentra después de la variante de rectifilio, que se encuentra al final de la recta delantera o tribuna rectifilio, y generalmente la recorren a toda velocidad todos los autos de Fórmula 1. Al mismo tiempo, este circuito ha albergado anteriormente los 1000 kilómetros de Monza, una carrera de coches deportivos de resistencia celebrada por parte del Campeonato Mundial de Autos Deportivos y la Le Mans Series. Monza también contó con los eventos únicos de la carrera de los dos mundos, donde se le conocía bajo el nombre de la Monza Nápoles, como un apodo que tuvo en su época de los años 50, que intentaron hacer competir coches entre sí, tanto de Fórmula 1 de la década de los 50, del Campeonato Nacional de l'USAC, hoy conocida como la IndyCar, y la pista de carreras también albergó anteriormente rondas del Gran Premio de Motociclismo, como Gran Premio de Italia de Motociclismo, tanto del Superbikes como el Mundial de MotoGP. También ha sido albergado fechas del WTCC, del TSR International Series, el Campeonato Mundial de Superbikes que ya hemos mencionado, la Fórmula Renault 3.5 y la AutoGP. Monza alberga actualmente rondas de la Copa de Resistencia de la Blancpain GT Series, la International GT Open y la Euroformula Open Championship, así como campeonatos locales como la serie italiana TCR, el Campeonato Italiano de Gran Turismo, la Copa de Porsche de carreras, que a veces acompaña a los grandes premios de Fórmula 1 en Italia, y el Campeonato Italiano de la Fórmula 4 actual, así como el Monza Rally Show. En 2020, Monza albergó la ronda final del Campeonato Mundial de Rally de 2020, el ASIS Rally de Monza, y el circuito también ha albergado 10 de las 16 etapas del rally. Monza también ha acogido eventos de ciclismo y de carrera, como se destaca la maratón ciclística de las 12 horas de Monza y la media maratón de Monza 21. El lugar también ha sido seleccionado por los científicos de Nike para el evento de Breaking 2, donde 3 corredores intentaron romper la barrera de las 2 horas de la maratón. Eliud Kipchoge corrió en dicho sitio. Bueno, al mismo tiempo es un circuito muy rápido. Monza ha sido el escenario de muchos accidentes terríficos, es decir, fatales, especialmente en los primeros años del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y se ha cobrado la vida de 52 pilotos y 35 espectadores. Se ha producido modificaciones con el paso de los años en la pista continuamente para mejorar la seguridad de los espectadores y reducir la velocidad de las curvas, pero los pilotos actuales aún lo critican por su falta de zonas de escape, más notoriamente en la chicana corta de la variante de la Roggia. Bueno, la primera pista construida entre mayo y julio de 1922 contó con 3.500 trabajadores financiados por el Automóvil Club de Milán, que creó la Sociedad de Incremento Automovilístico Sport SAIAS, en español, Campaña de Fomento de Automovilismo y Deporte para la gestión de la pista. La forma inicial era un
circuito de 3,4 kilómetros cuadrados con 10 kilómetros de caminos marcados, que comprendía una pista en bucle de 4,5 kilómetros y una pista de carreras de 5,5. La pista se inauguró oficialmente el 3 de septiembre de 1922 y la carrera inaugural, el segundo Gran Premio de Italia, se celebró el 10 de septiembre de 1922. Ya en 1928, el accidente de carreras italiano más grave que se había producido hasta la fecha terminó con la muerte del piloto Emilio Materazzi y 27 espectadores en el Gran Premio de Italia de aquel año, en la era de los grandes Grand Prix. El accidente provocó que las carreras de grandes premios se limitaran al circuito de alta velocidad hasta 1932. Por estas razones, el Gran Premio de Italia no se celebró de nuevo hasta 1931, y mientras tanto el Gran Premio de Monza de 1930 se celebró solamente en el anillo de alta velocidad, es decir, en el óvalo. Mientras que en 1930 Vincenzo Florio introdujo el circuito Florio. El Gran Premio de Italia de 1933 se disputó en el trazado original completo, pero se vio empañado por las muertes de 3 pilotos: Giuseppe Campari, Banconi Boscaccini y Stanislaw Kwiatkowski, en el Gran Premio de Monza, celebrado el mismo día, que se conocería como el Día Negro de Monza, sobre el circuito ovalado más corto, y se cambió al trazado del Gran Premio. En 1934 se introdujo un circuito corto con 2 carriles de la recta unidos por una horquilla a curva de sud de peralte, con una chicana doble conducida en sentido contrario a lo habitual, y el enlace Florio y la curva sud con una pequeña chicana. Esta configuración se consideró demasiado lenta, ya que para 1935 se volvió a utilizar el circuito Florio, esta vez con 4 chicanas temporales y permanentes a lo largo de la curva sud en el peralte. En 1938 solo se utilizó la última. Entre 1938 y 1939 se realizaron importantes reconstrucciones. Se construyeron nuevas tribunas y entradas, se repavimentó la pista, se quitó el anillo de velocidad y se agregaron 2 nuevas curvas en la parte del circuito. El diseño resultante dio una vuelta de Gran Premio de casi 6,3 kilómetros, en uso hasta 1954. El estallido de la Segunda Guerra Mundial significó que las carreras de pistas se tuvieran que suspender hasta 1948, y partes del circuito se degradaron debido a la falta de mantenimiento y al uso militar. Monza fue renovada durante un periodo de 2 meses, principios de 1948, y se celebró un Gran Premio en aquel lugar después de la guerra, el 17 de octubre de 1948. En cuanto al óvalo de alta velocidad, en el año de 1954 comenzaron las obras para remodelar por completo el circuito original, lo que dio como resultado un recorrido de casi 5,7 kilómetros y un nuevo óvalo de alta velocidad de 4,2 kilómetros, con curvas alperaltadas en la parte sur, de la cual la parte del sur se movió ligeramente hacia el norte. Los 2 circuitos se pudieron combinar para recrear el antiguo circuito de 10 kilómetros, es decir, casi unas 6,2 millas de longitud, con autos corriendo en paralelo en la recta principal. Básicamente era una mezcla entre circuito y óvalo, porque tenían que hacer 2 pasadas por la recta principal para poder abordar lo que era la parte del óvalo. Y la infraestructura y las instalaciones de la pista también se actualizaron y mejoraron para acomodar mejor a los equipos y espectadores. En el Automóvil Club de Italia organizó competiciones de exhibición tales como la que hemos mencionado, la denominada Carrera de 2 Mundos, que era una carrera de 500 millas u 800 kilómetros, para igualar como sucede con el famoso Indy 500 de Estados Unidos, destinadas a enfrentar a los autos IndyCars de la USAC, del Auto Club de los Estados Unidos, contra los Fórmula 1 y autos deportivos europeos tipo autos de resistencia. Las carreras se llevaron a cabo en el óvalo a fines de junio de 1957 y 1958, con 3 carreras de clasificación a 63 vueltas. Exactamente unos 267,67 kilómetros cada año. Carreras que coloquialmente se le conocieron con el eslogan de Monzanápolis. Esta expresión obligaría obviamente a ser un ícono en las únicas 3 ediciones que se hicieron de dicha competencia. Por lo tanto, esto lleva
causar preocupaciones entre los pilotos europeos de que poder correr a tan alta velocidad en la peralte sería demasiado peligroso, por lo que en la última instancia solo fue Écury, Ecose y Maserati los que representaron las carreras europeas en la primera edición. Los equipos americanos habían sido los que habían traído neumáticos Firestone especiales para dichas pistas, porque ya venían preparados para correr en óvalos. Recordemos que los neumáticos de los óvalos por lo general son un poco más gruesos en una parte del vehículo, especialmente los que van en el lado izquierdo cuando se corren en sentido antihorario, ¿no? Y en sentido horario solamente sería para los neumáticos derechos. Por lo tanto, son reforzados para soportar la conducción a alta velocidad en la accidentada superficie del circuito de Monza, pero la dirección de los Maserati, por tanto, se había visto gravemente afectado por la falta de preparación por el tamaño de los neumáticos más grandes de lo habitual, lo que llevó al equipo con base en Módena a retirarse. Los tres coches deportivos Jaguar tipo D de Écury Cos utilizaron sus neumáticos de especificación Le Mans sin efectos nocivos, pero corrieron a velocidades inferiores de práctica para conservar sus propios neumáticos, por lo que se vieron superados por completo por pilotos de la talla norteamericana como Jimmy Bryan, que ganó 2 carreras en 1957 con su Kuzma Offenhauser de Amber Lines Special, y Troy Ruttman, que ganó la última edición con el Watson Offenhauser de John Sick Special. Ya en 1958 los equipos Jaguar, Ferrari y Maserati aparecieron junto a los rosters de la Indy, pero una vez más los coches americanos dominaron por completo el evento por la misma falta de preparación, y digámoslo así, es que era un evento tipo carreras norteamericanas, entonces ese estilo como que no iba mucho con los pilotos y los equipos de origen europeo, y Jim Ratman ganaría las 3 carreras, o sea las 3 mangas, con un coche Watson Offenhauser. Obviamente los Fórmula 1 utilizarían la pista de alta velocidad de 10 kilómetros en los grandes premios del 55, 56, 1960 y 1961. Stirling Moss y Phil Hill ganaron 2 veces en ese periodo de tiempo, y la victoria de Hill en Monza lo convirtió en el primer estadounidense en ganar una carrera de Fórmula 1. El circuito combinado no se utilizaría durante 3 años porque durante el evento de 1956 tanto los Ferrari como los Maserati sufrían mecánicamente en la peralte, y el circuito combinado se usó nuevamente en 1960 porque la principal fortaleza de Ferrari ese año era la velocidad en la línea recta y los organizadores querían maximizar esa ventaja. La carrera de 1961 vio la muerte de Wolfgang von Trips, y 15 espectadores cuando una colisión con el Lotus de Jim Clark envió el auto de Von Trips por el aire y contra las barreras en el acceso de la parabólica. Aunque el accidente no ocurrió en la sección ovalada de la pista, las altas velocidades consideraron inseguras la pista y se puso final al propio uso del óvalo para la propia Fórmula 1. Se hizo otro intento de utilizar el circuito combinado para la carrera del año de 1963, pero la naturaleza extremadamente irregular y la mala calidad del peralte de hormigón hicieron que algunos coches sufrieran problemas mecánicos, por lo que los equipos protestaron y amenazaron con irse a menos de que solo se utilizara el circuito original de carreras, que es lo que finalmente terminó por suceder. Los siguientes y futuros grandes premios se celebraron en el circuito de carreras más corto, y el peralte apareció por última vez en la película de Grand Prix, una película norteamericana de Fórmula 1. Se añadieron nuevos muros de seguridad, barandillas y vallas antes de la siguiente carrera, y el área de reabastecimiento de combustible se trasladó más lejos de la pista. En 1966 se añadieron chicanas antes en ambos peraltes, y otra fatalidad ocurría en los 1000 kilómetros de Monza de 1968, provocó que se añadieran zonas de escape en las curvas, y el trazado de la pista cambió el año siguiente para incorporar las chicanas permanentes antes de las curvas peraltadas, extendiendo la longitud de la pista a unos 100 metros adicionales. El circuito combinado se celebró por última vez una carrera importante en el año de 1969 con los 1000 kilómetros de Monza, y el evento se trasladó únicamente al circuito de carreras para el año siguiente, y el peralte nunca se volvió a utilizar para nada en ninguna carrera posterior de manera importante.
Sin embargo, el Peralta todavía existe como un recuerdo, aunque en un estado decadente en los años transcurridos desde la última carrera y escapó de la demolición en la década de los años 90. Se utilizaría una vez más para los rallies de Monza, que sirvió como parte del Campeonato Mundial de Rally del año 2021, que fue el primer evento del campeonato de la FIA desde 1969 en la pista oval. El óvalo peraltado se utilizaría varias veces para batir récords hasta finales de la década de los 60, aunque los fuertes golpes o accidentes fueron una importante prueba de suspensión y neumáticos para los coches de producción que intentaban batir récords de resistencia, como los Ford Corsa GT, que en 1964 capturó 13 récords. Y desde entonces, obviamente, pues tanto las carreras de motos y demás coches se trasladarían completamente gracias a los cambios ocurridos en el circuito y su modernización por la seguridad y las altas velocidades que se habían dado en los años 70 y 80. Descarga ya nuestra aplicación conocida como YouTubers Geeks. YouTuber Geek es una aplicación en la que vas a encontrar el contenido de mi canal y de otros colegas. Descárgala copiando el código QR que aparece en pantalla. Recuerda, YouTubers Geeks. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerde darle like, suscribir al canal, compartida y dejar un comentario que te pareció el video. Yo soy Blahawk, me pueden seguir en las redes sociales. Tienen que googlear el link ktr.w/Blahawk, donde van a encontrar mis redes sociales. Mis 5 canales de YouTube las van a encontrar ahí. Ustedes me pueden, por ejemplo, para el canal de Archivos DC Juniors, escriben @Archivos DC Juniors. El de Archivos Marvel es una más Star Wars, como Archivos Marvel es una más Star Wars. El de Star Trek es @Memorial Archivos Star Trek. El de Videoblog es Archivos DCU by Blahawk. Para el de Archivos Motorsport y Aviones by Blahawk es Archivos Motor, ¿no? Recuerden la arroba al comienzo. También me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Blahawk o Archivos Motor y Aviones. En Facebook también pueden seguir mis 4 páginas de Facebook, que son Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe. En las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En las 2 cuentas de Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En Threads como @Archivos DCU. En Twitch puede ser Archivos DCU o Archivos DCU Plus. En Kick próximamente en Archivos DCU by Blahawk. En Mastodon Social me pueden seguir desde las 2 cuentas, en Archivos DCU y c.im Archivos DCU. En Patreon como Archivos DCU. También van a encontrar en la descripción del video todas las redes sociales anteriores, pero al mismo tiempo un enlace de invitación para los 2 grupos de Discord y los grupos también en Amino, los que les gusta utilizar esa oferta. También hay un enlace para el canal de noticias de WhatsApp. Y nada más que decir, yo soy Blahawk y sigan siendo felices. Blahawk les dice y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera.